Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar de lo que es la diversidad cultural en el Ecuador. Dice, el Ecuador es un país culturalmente diverso, con una población multiétnica y plurilingüe. Su riqueza cultural se refleja en lo que son las tradiciones, costumbres y manifestaciones artísticas de sus pueblos y nacionalidades. Vamos a ver lo que es la diversidad étnica y lingüística. El Ecuador es un hogar de una variada gama de grupos étnicos, incluyendo mestizos, indígenas, afroecuatorianos, montubios. Los pueblos indígenas en particular juegan un papel crucial en la configuración de la identidad cultural del país. Entre estos se destacan lo que son los quichua, shuar, achuar, guaraní, siona, secoya, cofán, zapara y los sáchiles, y entre otros. Cada uno de estos pueblos poseen su propia lengua, tradiciones y su forma de vida. Vamos a ver lo que son los patrimonios cultural y tradiciones. Las tradiciones indígenas incluyen rituales ancestrales, festividades y una profunda conexión con la naturaleza y la cosmovisión andina. Las celebraciones como el Inti Raymi, la fiesta del sol, el Pacuar Raymi y la fiesta de florecimiento son ejemplos de cómo se mantienen vivas estas costumbres. La música, la danza, la vestimenta tradicional son elementos esenciales que muestran la riqueza cultural de estos pueblos. ¿Qué son las manifestaciones artísticas? El arte ecuatoriano es también un reflejo de la diversidad cultural. La pintura, la escultura, la cerámica y la artesanía indígena son expresiones que muestran la herencia cultural y el talento artístico de sus habitantes. La literatura y la poesía, tanto en español como en las lenguas indígenas, enriquecen aún más el panorama de la cultura del país. Vamos a ver lo que es la cultura ecuatoriana. La, la población afroecuatoriana es concentrada principalmente en lo que es en la región Esmeralda. En algunos barrios de Quito y Guayaquil aportan con sus propias tradiciones y costumbres, la música como la marimba y los arrullos, así como las danzas y las celebraciones religiosas, son parte integral de su identidad cultural. La cultura montubia. Los montubios, que habitan principalmente en las zonas rurales, lo que están en la costa ecuatoriana, tienen una cultura marcada por la vida en el campo, la agricultura y la ganadería. Sus festividades, como las fiestas de San Pedro y San Pablo, y sus manifestaciones artísticas, como la décima y el amor fino, reflejan su forma de vida y sus valores. Influencia mestiza. La cultura mestiza, que es una mezcla de elementos entre indígenas y europeos, es dominante en la mayoría del país. Las fiestas religiosas de la gastronomía y las tradiciones familiares muestran una rica función de culturas. El Ecuador, con sus impresionantes y diversas culturas, ofrece un mosaico de identidades y coexisten que se entrelazan enriqueciendo la vida de sus habitantes y abriendo una experiencia única a quienes visitan este hermoso país. Vamos a ver qué es el reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad. ¿Qué es la plurinacionalidad? La Constitución de 2008 marcó un hito significativo al reconocer a Ecuador como un Estado plurinacional, reconociendo la existencia de diversas nacionalidades y pueblos con sus propias identidades, culturas y formas de organización social. Este reconocimiento constitucional otorga a los pueblos y nacionalidades indígenas derechos colectivos, como autonomía y el autogobierno de sus territorios, el respeto y el fortalecimiento de sus instituciones y prácticas tradicionales y la preservación del desarrollo de sus lenguas y conocimientos ancestrales. La plurinacionalidad implica la coexistencia de múltiples naciones dentro del Estado ecuatoriano, cada una con su propia cosmovisión del sistema de vida. Esto, lo cual ha permitido que una mayor inclusión y participación de los pueblos indígenas en la vida política, social y económica del país. Además, se han creado
mecanismo para la consulta de participación de estas comunidades en decisiones que afectan en sus territorios y recursos. Vamos a ver lo que es la interculturalidad. Junto con la plurinacionalidad, la Constitución de 2008 estableció principios de la interculturalidad, promoviendo el diálogo, el respeto y el enriquecimiento mutuo entre las diferentes culturas que conviven en el Ecuador. La interculturalidad busca superar lo que son las barreras y prejuicios que históricamente han separado a los distintos grupos étnicos y culturales, fomentando una convivencia armoniosa y equitativa. Este principio se refleja en diversos ámbitos de la vida nacional, incluyendo lo que es la educación, la salud y la administración pública. Por ejemplo, en el sistema educativo se promueve una educación intercultural bilingüe que respeta y valore las lenguas y conocimientos de los pueblos indígenas, mientras que en el ámbito de la salud se integra lo que es la medicina tradicional indígena con la medicina occidental, reconociendo el valor y la eficacia del reconocimiento ancestrales. Desafíos y oportunidades. A pesar de los avances significativos, la implementación de la plurinacionalidad y la interculturalidad enfrentan desafíos. Persisten problemas como la discriminación, la marginación y la falta de recursos adecuados para la plena realización de estos principios. Sin embargo, la voluntad política y el compromiso de las comunidades y organizaciones indígenas continúan lo que es impulsando los cambios positivos. La plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador no solo fortalece lo que es la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, sino que también enriquecen a todas las sociedades ecuatorianas, promoviendo una visión más inclusiva, diversidad y equitativa del país. Los principios de la interculturalidad, el diálogo. La construcción de un diálogo horizontal y sistemático entre las culturas, basado en el respeto y la valoración mutua. Equidad. Garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a recursos y bienes para otros grupos culturales. La inclusión. Reconocimiento y participación de las culturas en la construcción de la sociedad. Desafíos de la construcción de una sociedad intercultural. Superar el racismo. Eliminar las actitudes de discriminación y exclusión hacia los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Fortalecer la identidad. Promover el orgullo y la valoración de las diversas identidades culturales del país. Fomentar el diálogo. Consolidar espacios de diálogo y convivencia intercultural a nivel local y nacional. Políticas públicas para fomentar la interculturalidad, el reconocimiento, reconocer los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes. Participación, garantizar la participación de estos grupos en la toma de decisiones y la formulación de políticas. Protección, implementar lo que son las medidas de protección y salvaguarda de sus lenguas, conocimientos y la práctica culturales. Vamos a ver lo que es el diálogo intercultural de herramienta de cohesión social. Entendimiento. Fomenta el entendimiento mutuo y la construcción de relaciones de confianza. Comunicación. Permite el diálogo abierto y el intercambio de ideas y perspectivas. Unidad. Contribuye a lo que es la cohesión social y la creación de una sociedad más exclusiva. Vamos a ver lo que es la participación de los pueblos nacionales y nacionalidades en la toma de decisiones. Representación. Garantizar la representación efectiva de estos grupos en los espacios de toma de decisiones. Consulta. Implementar procesos de consulta previa, libre e informada sobre los temas que les afecten.
incidencia, fortalecer lo que es la capacidad de incidencia en estos grupos en una formulación política pública. Educación intercultural bilingüe, fortalecimiento. Fortalecer el uso y enseñanza de las lenguas nativas en todos los niveles educativos. Pertinencia. Desarrollar los currículos y contenidos educativos que reflejen las cosmovisiones y saberes de los pueblos y nacionalidades. Acceso. Garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad intercultural y bilingüe. Preservación y reutilización de las lenguas culturales y ancestrales. Documentación. Documentar y recuperar los conocimientos, prácticas y expresiones culturales de los pueblos y nacionalidades. Transmisión. Promover lo que es la transmisión intergeneracional de las lenguas y tradiciones ancestrales. Visualización. Visibilizar y valorar la riqueza de la diversidad cultural ecuatoriana hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. El reconocimiento de la promoción de interculturalidad en Ecuador son fundamentales para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, donde todas las culturas y expresiones identitarias sean valoradas y puedan participar plenamente. Muchas gracias, queridos estudiantes.